Libia es un compendio de errores de la comunidad internacional. A la incoherencia que se ha venido mostrando, hoy se suma una intervención que luce poco planeada y que no muestra resultados concretos. Las revueltas iniciadas en febrero ya han adquirido visos de un conflicto sin pronta solución, en el que el grueso de la sociedad sufre los ataques de las tropas del régimen, de la OTAN y de un grupo de rebeldes que todavía no asesta golpes contundentes. Sobre este tema y las implicaciones que tendrá la iniciativa de la Corte Penal Internacional de adelantar un eventual juicio contra Gaddafi, hablaremos con Camilo Reyes. Camilo Reyes es especialista en negociación internacional, experto en derechos humanos, derecho internacional humanitario y desarme. Ha tenido una larga carrera diplomática en la que ocupó, entre otros, los cargos de ministro y viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, además de embajador, representante permanente de la misión de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En la actualidad, es profesor de la Universidad del Rosario y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Doctor Camilo Reyes, la intervención liderada por Europa y básicamente por Francia en Libia es una intervención hecha con claridad política. No creo. Yo creo que hay una premisa de la cual uno tiene que partir, que es que los mecanismos multilaterales de intervención, los generados a partir de las autorizaciones expedidas por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el respaldo, en este caso, de la OTAN, son todos precarios de nacimiento, porque esos consensos se construyen con una enorme dificultad. Y la visión no logra unificarse en cuanto a las herramientas, los métodos, inclusive los propósitos con total claridad. Yo pensaría que en el caso de Libia, la primera resolución, que fue la que autorizó las primeras sanciones, si no me equivoco es la 1970, sí, la 1970, esa resolución se aprobó por consenso y esa resolución toma unas medidas que son unas medidas más bien débiles para lo que era ya la situación en Libia. Se refiere a unos embargos y a unos controles para tratar de impedir que el régimen de Gaddafi utilizara la fuerza y la violencia contra su propia población. Es una resolución que a mí me parece que tiene de verdad una inspiración más bien humanitaria. La segunda resolución ya tiene 5 abstenciones, que es la 1973, que es la resolución que establece una zona en que está vedado la utilización de la Fuerza Aérea, un non-fly zone. Ahí ya empieza uno a ver la enorme dificultad que tiene el sistema global para armar esos consensos. Es un milagro que no hubiera habido un veto. No hubo un veto, pero déjeme, yo le pregunto dos cosas Sí. que son claves, me parece. Hay uno, es que me parece muy paradójico que Francia, que ahora ha resultado por informaciones de inteligencia y contrainteligencia, que había intentado en los años anteriores venderle armas nucleares a Gaddafi, ahora lidera una coalición contra Gaddafi. ¿Esto no es muy paradójico? Es paradójico, no solo en cuanto a Francia, yo diría que en cuanto a Europa, Unión Europea. Bueno, Italia. Claro, Italia, bueno. A los mismos británicos, que lideraron una especie de perdón con Lockerbie. No, después de lo de Lockerbie. Hay que también tener en cuenta que es que hay una evolución en la política exterior de la Unión Europea y de países individuales miembros de la Unión Europea frente a Libia, y una evolución también muy rara, muy curiosa, por decirlo menos, de Libia hacia esos países. Porque Libia, después de lo de Lockerbie, que si no me equivoco es como el año del 88, sí, fue en el año 88, después de eso hay una crisis profunda. Y después de la crisis profunda se recomponen las relaciones con el Occidente. Como de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana, claro, y se convierte Gaddafi en un individuo aceptado por la comunidad internacional. Que iba con su tienda Claro, y entre otras cosas, pues respaldado por el producto del petróleo y por la capacidad de generar unos vínculos comerciales
que acaban apuntalando los vínculos políticos. Pero hay una falta de coherencia histórica que viene de allá. Entonces, sí es paradójico, sí es raro ver estos cambios tan impresionantes, tan radicales, tan absolutos en la actitud de países europeos frente a un actor internacional que todos sabíamos desde hacía ya mucho tiempo que no era propiamente el más respetuoso de los derechos humanos. Pero me recuerdo perfectamente esto, por allá en los años 2004, no, antes, 2002, Libia llegó a presidir la Comisión de los Derechos Humanos, con el voto y la anuencia del mundo occidental y el respaldo de Europa. Entonces, la falta de coherencia ha sido total, si es a eso a lo que nos queremos referir. Por otro lado, yo también pienso que a pesar de las dificultades para armar los consensos, la actitud que ha tomado la comunidad internacional frente a los ataques a los civiles por parte del régimen de Gaddafi y ahora la interesante acusación que hace el fiscal de la Corte Internacional de Justicia ante la Corte, o sea, ante los jueces. Sabemos que los jueces tienen ahora que pronunciarse para ver si aceptan el caso. Me parece que no se han pronunciado, pero el fiscal ya lo acusó. Entonces, ¿qué puede seguir? Puede perfectamente seguir que si los jueces aceptan la solicitud del fiscal, se expida una orden de captura para Gaddafi y para su equipo, porque el fiscal, acusó ante los jueces de la Corte a 4 personas. A Gaddafi, al hijo, al Islam, al jefe de seguridad y a una persona más, que no sé si es otro de sus hijos, pero que no es. Hay 4 personas. Si los jueces llegaran a aceptar el caso, se expide la orden de captura. Hay una cosa muy curiosa, que esa orden de captura se le envía al gobierno libio, o sea, a las él mismo fuerzas tiene que militares. autocapturarse. Él tiene que autocapturarse. Es un poco ridículo. Y además, en medio de una operación militar en la que los europeos se han negado a poner tropas de tierra, no hay tropas de tierra, no lo van a hacer por lo que estamos viendo. Eso es muy curioso. Yo lo que me imagino es que ante la realidad, porque esa guerra va a seguir así, y la victimización de civiles va a seguir así. Y Gaddafi no piensa renunciar y va a luchar hasta el final. Van a acabar teniendo que entrar a detenerlo, porque lo que veo... ¿Y quién va a hacer? Y entonces ahí habrá que ver cómo es el mecanismo, qué responsabilidad le otorga a si serán tropas de las Naciones Unidas que de alguna manera tengan que ir a cumplir un mandato que encuentra su origen en el Consejo de Seguridad. Pero, doctor Reyes, ¿qué tropas pueden hacerlo si Estados Unidos prácticamente ha renunciado a tener un protagonismo? Sí. Incluso ha disminuido al máximo, después de los primeros misiles, ha prácticamente retirado 2 portaaviones que llevaba hasta la zona, los ha retirado, prácticamente no volvió a lanzar misiles, prácticamente las tropas norteamericanas han salido del escenario, casi como si los Estados Unidos le estuviese devolviendo a Francia su falta de apoyo en la guerra de Irak y está dejando a Francia en solitario. ¿Quién va a detenerlo? Pero yo mucho me temo que le corresponda a la OTAN, ya que se ha involucrado directamente en lo que han sido los ataques aéreos y la destrucción de la infraestructura del régimen, porque hemos visto pues que ya ha habido destrucción de un par de palacios desde los cuales operaba el régimen, ya inclusive ha habido víctimas por esos bombardeos en la ciudad de Trípoli. Pues yo realmente creo que es muy probable que en la medida en que esa solicitud encuentra su base en una decisión del Consejo de Seguridad, porque eso es lo que le permite al fiscal asumir el caso, porque Libia no es firmante del Tratado de la Corte del Acuerdo de Roma, pero entonces es parte de las Naciones Unidas. Pero entonces eso limita la capacidad de la Corte para juzgar a Gaddafi.
Tengo entendido que no. Tengo entendido que no por esto, porque cuando uno ve cuál es la jurisdicción, cuáles son los delitos por los cuales la Corte puede expedir un orden de captura y el método, la razón, la Corte extiende su jurisdicción a países que no han firmado el tratado cuando el delito es un delito contra la humanidad. Cuando son delitos de guerra o violación sistemática y abierta de los derechos civiles por ataque a civiles, la Corte tiene jurisdicción. O sea, en otras palabras, la Corte asume una jurisdicción universal, aunque el tratado, aunque el Estado no sea parte del tratado. Sin ninguna limitación en esa jurisdicción. Sin ninguna limitación en esa jurisdicción. Es muy interesante. Mejor dicho, siendo precario, es muy interesante porque sí estamos viendo primero una acción contundente del fiscal de la Corte Penal Internacional, una situación en la cual la Corte Penal Internacional asume un ámbito de su jurisdicción que tiene vulnerabilidades, o sea, es el sistema global que dice, en relación con los crímenes de lesa humanidad, yo asumo una jurisdicción universal. Pongámosle un poco de realismo a esta jurisdicción universal de la Corte. Los medios de comunicación, principalmente europeos, han dado por derrotado a Gaddafi en 3 o 4 ocasiones, sí, que el ejército de Gaddafi murió, que el ejército de Gaddafi se desintegró, que es incapaz. Y sin embargo luego vemos que vienen unas contranoticias, sí, en las que contraatacan, se defienden, que pese a los bombardeos siguen manteniendo una artillería muy poderosa y muy importante, sí, una capacidad de infantería que se moviliza, sí, bueno, y que recupera territorio. Sí. Y los insurgentes no han podido, o los rebeldes en este caso, no han podido avanzar y rápidamente se ven frenados por el régimen. Así es. ¿Qué va a pasar en este caso? Sí, yo realmente creo que eventualmente van a derrotar al régimen de Gaddafi y yo creo que es altamente probable o que el presidente Gaddafi pierda la vida en ese proceso o que lo detengan, porque veo que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de unos consensos que se construyen con enormes tensiones, yo sí veo que, entre otras cosas por la actitud de la Liga Árabe, que a mí me llamó la atención, que se sumó a la solicitud, claro, de parte de las Naciones Unidas. Se sumó, lo facilitó, lo legitimó. Exactamente. Eso es muy importante, o sea, que la Liga Árabe esté detrás de eso. Yo creo que ahí lo que se está buscando es que no pierda la vida el presidente Gaddafi. Para poder juzgarlo. Para poder juzgarlo. Y para que tenga muchísima más legitimidad y solidez política y jurídica la acción de las Naciones Unidas y de la Corte. Yo creo que eso se enreda y se complica mucho si pierde la vida en el proceso. Entonces me parece que eso es lo que están tratando de hacer. En el comienzo de estas rebeliones hubo una especie de intento de equiparar a Túnez con Egipto y Egipto con Libia, como si fueran 3 cosas iguales. Sí. Luego hubo un antes y un después de que luego lo de Libia terminado convirtiéndose en una guerra internacional. Sí. Y pues ha habido unas negociaciones en Yemen que han bajado el tono. Sí. Saleh aparentemente ha negociado con la oposición de transición, sí, que uno podría sospechar que Saleh le va a poner gato de alguna manera, sí, a esta negociación, sí, aunque está difícil. Sí. Y luego viene Bashar al-Assad en, sí, Siria, claro, en Siria, y hay una actuación completamente dispareja, sí, muy fuertes contra Libia, completamente conniventes, si se quiere, con el caso de Siria. Sí, yo creo, eso es muy cierto, Yo creo que la situación frente a Siria se está precipitando y que esa discrepancia, esa diferencia en el tratamiento de los dos casos no se va a poder soportar mucho más tiempo. Yo creo que las Naciones Unidas van a tener que entrar a considerar al Consejo de Seguridad el caso de Siria muy rápidamente. Creo que
Siria y Libia, precisamente por la actitud de los regímenes y también por la historia de los regímenes, porque es que en un caso son historias muy duras. Yo creo que es cierto que la diferencia en el tratamiento frente a los dos países le está poniendo muchísima presión al sistema internacional para que se intervenga también a Siria. Yo estaba leyendo que Siria ya llegó a 600 muertos como resultado de la represión del régimen a las manifestaciones civiles, y me parece que la brutalidad, además la cantidad de casos de tortura, eso es tan evidente, y con los medios que hoy día realmente riegan la información en el mundo, creo que el sistema de las Naciones Unidas no va a poder resistir mucho más sin intervenir también en Siria, y probablemente, aunque me dicen que ya ha habido unos desarrollos un poco menos extremos en Yemen. Es muy interesante ver pues cómo fue que nace esto pues en Túnez, se traslada a Egipto, y cómo en cambio, en la medida en que se riega, ¿no?, la revolución, porque es una revolución, hay unos países que tienen la capacidad estructural de manejar políticamente con menos violencia, y hay otros que realmente no tienen otra alternativa que la bala. En ese contexto es claramente diferente el caso de Libia, por ejemplo, de lo que ha pasado en Marruecos, donde el rey con mucha habilidad ha capoteado el asunto. Así es. O incluso en Jordania, donde el rey también ha capoteado fuertemente el asunto. Sí. Sin embargo, volviendo al caso de Libia, ¿usted cree que la coalición internacional, la OTAN, la Unión Europea, tiene claro qué va a pasar después de que salga Gaddafi? Los rebeldes, porque hasta ahora los rebeldes no han mostrado capacidad de unidad ni de gobierno. No, yo realmente creo que deben de estar en una enorme dificultad, porque entre otras cosas, tanto en el caso de Siria como en el caso de Libia, son sociedades muy divididas, donde hay sectas y tribus que tienen que ellas aprender a convivir y armar unos mecanismos políticos no violentos para procurar una viabilidad para la nación. Yo creo que ese es un reto enorme, enorme. Casi insoluble de alguna manera. Casi insoluble, y con algunos riesgos de que de allí salgan procesos secesionistas. Hasta donde sé, una de las características de toda esta revuelta, y en el caso de Libia es bien, llama mucho la atención, no se han quemado banderas ni de los Estados Unidos ni de Israel. Creo que no. Me parece, es verdad, me parece también que no podemos ignorar, para dejar por lo menos unas pinceladas que den una idea de lo que es el cuadro visto desde lejos, el hecho de que se está avanzando en una forma muy notoria en los acuerdos en Palestina entre Hamás y Al-Fatah. Esos acuerdos, se acaba de firmar uno en el Cairo, el 4 de mayo, esa posibilidad de que se consolide esa unión tiene una consecuencia muy importante en Siria, porque a mí me parece que el centro de gestión de Hamás estaba en Damasco. Sí, o está en Damasco. Claro, sin lugar a dudas. Entonces, esa realidad, y la otra realidad es qué va a pasar entonces, qué va a hacer Israel frente a ese cuadro. Y en un cambio de contexto absoluto, porque además su gran validador, que era Hosni Mubarak, ya no existe en el panorama. Claro. Entonces va a ser muy interesante ver cómo puede influir la crisis en Siria frente a una cosa que le interesa muchísimo al mundo, que es consolidar los acuerdos que se firmaron en el Cairo. Porque la verdad es que ese sí es un paso significativo muy importante, porque eso finalmente permitiría
que Palestina lograra con mucha más coherencia negociar finalmente frente al resto del mundo y frente a Israel un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas como Estado. En ese contexto hay una pregunta, y volviendo al caso de Libia, que me parece muy bien todo lo que usted ha dicho, pero me llamaba la atención, teniendo en cuenta este panorama visto desde más lejos, es que la Corte Penal ha actuado con muchísima eficacia, por ejemplo, en el caso de Gaddafi, pero con muchísima lentitud en el resto de casos de Oriente Medio. Sin duda. ¿Qué lo explica? Yo lo que creo, bueno, no me atrevería sino a señalar lo siguiente. A mí me parece que la Corte Penal Internacional es una institución admirable porque resulta de un tratado que se negoció y que llegó a firmarse por obra de un milagro, porque realmente cuando eso se propuso, yo le aseguro que no creíamos que iba a funcionar. Sí, que eso de verdad iba a funcionar, que se iba a llegar a tener el Tratado de Roma y a crear la institucionalidad. Pero creo que la institucionalidad todavía es inmadura. Yo creo que el fiscal Moreno ha hecho un trabajo importantísimo, pero creo que la Corte necesita más fortaleza, más recursos, más capacidad para enfrentarse a los temas tan sustantivos que le están cayendo y que le van a seguir cayendo. O sea, los casos que va a tener que enfrentar son de una enorme complejidad política y jurídica. Y uno no puede negar, por más de que la Corte tiene una naturaleza esencialmente jurídica, uno no puede negar que ahí hay unos factores políticos realmente muy contundentes. Entonces, yo sí creo que la Corte va a tener que enfrentar, al hacer lo que está haciendo con Gaddafi, tiene que hacer otro tanto con Assad, y tiene un poco de gente no solo en esa parte del mundo, sino hay otros casos muy graves donde muy probablemente la Corte vaya a tener que plantearle a la comunidad internacional que, creada la institución, lo que hay que hacer es darle recursos y fortalezas, porque o si no, su misma razón de ser se pone en entredicho. Doctor Camilo Reyes, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, es siempre un gran gusto. Gracias.